Quiero agradecer a la doctora Churi Domínguez, directora del Instituto de Medicina Experimental, su cordial invitación para recordar en este importante acto la creación y funcionamiento de este instituto con la valiosa participación del doctor Francisco de Venance. El Instituto de Medicina Experimental lleva el nombre del ilustre médico venezolano José Gregorio Hernández, pionero de los estudios experimentales en el campo de la medicina en Venezuela. La designación fue decretada durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, después de construirse el edificio de la sede que actualmente ocupa. Pero el que realmente lo ideó y puso en funcionamiento fue el eminente fisiólogo español Augusto Pisunyer, cuando dio inicio de actividades experimentales en una antigua casona llamada de San Lázaro, por encontrarse ubicada en la esquina de San Lázaro. Por lo trascendente y anecdótico, es gratificante recordar el acontecer de la venida del profesor Pisunyer a Venezuela a través de un contrato y se quedó para siempre. Cuenta en sus memorias el doctor Enrique Tejera, ministro de Educación, desbordando gran satisfacción personal, que en uno de sus viajes a París encontró en un café de manera fortuita al distinguido fisiólogo español Augusto Pisunyer, quien le manifestó estar en Francia huyendo de la persecución de la tiranía de Francisco Franco. Tejera, con la rapidez mental que le caracterizaba, le propuso viniera a Venezuela con la finalidad de ampliar y mejorar los estudios de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, llegando a un acuerdo. Pisunyer llega a Venezuela en 1939, comienza sus actividades docentes en un local situado cerca del Hospital Vargas. Tiempo después las continúa en otro local situado en San Martín, al lado de la maternidad Concepción Palacio. Desde el comienzo se da cuenta que para lograr el objetivo propuesto era necesario disponer de la colaboración de un personal profesional acorde con las exigencias, por lo cual solicitó becas a la Fundación Rockefeller y al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social a fin de perfeccionar los conocimientos de médicos jóvenes con aspiraciones que él compartía, para lo cual hizo contacto con centros especializados de Estados Unidos. Obtuvo 4 becas para ser cumplidas de manera continuada. Al efecto, con ese orden fueron utilizadas por Marcel Granet-Duyes para perfeccionarse en farmacología, Francisco de Venance en endocrinología, metabolismo y salud pública, Armando Soto Rivera en fisiología y José Avelino Cartaya en bioquímica. La especialización de estos 4 médicos le permitió al profesor Pisunyer seguir adelante su plan institucional. Creó la cátedra de farmacología dirigida por Marcel Granier, que luego las cátedras de fisiología, bioquímica, patología general y fisiopatología constituyeron el Departamento de Ciencias Fisiológicas. El rendimiento docente fue altamente satisfactorio. El éxito logrado por Pisunyer ha sido histórico. No solamente mejoró los estudios de fisiología, su gran capacidad creadora, progresista, lo entusiasmó a superar dificultades para crear una institución destinada a fomentar la investigación en el campo de la medicina experimental. Para ello contó con la colaboración, entre otros, del doctor Humberto García Rocha. El instituto comenzó la actividad científica de acuerdo a lo previsto por Pisunyer y comienzan a funcionar sus laboratorios en la casona de San Lázaro. Los resultados fueron publicados en revistas especializadas y forman parte de los anales de medicina experimental. Por lo histórico de estos aconteceres, recordaremos algunas de sus expresiones al justificar lo ocurrido. Abro comillas:
impuso la realidad inmediata que se anexara al Instituto la enseñanza de la fisiología humana, materia correspondiente a los estudios médicos, cierro comillas. Y más adelante dijo, abro comillas, los beneficios obtenidos de tal iniciativa fueron motivo de que en cursos ulteriores y sucesivamente se incorporaran en el mismo instituto otras enseñanzas, entre las que constituyen las materias fundamentales de la Facultad de Medicina, cierro comillas. Son varias las promociones médicas bajo la influencia renovadora de Pisoñer y sus sabios conocimientos, que reconocen su excepcional gestión que concluyó en 1951. Las autoridades, a pesar que Pisoñer no tenía los años requeridos para la jubilación, por su magnífico y trascendental cometido, hicieron una excepción. Tiempo después, ese mismo año, al ser intervenida la Universidad Central por el gobierno, las actividades académicas y científicas del Instituto de Medicina Experimental, en ese momento su sede estaba ubicada en la ciudad universitaria, disminuyeron considerablemente en cantidad y calidad, al renunciar a la universidad valiosos profesores que no aceptaron las arbitrarias imposiciones del Consejo de Reformas nombrado por el gobierno. Para ese momento, el doctor Marcel Roche, quien había interrumpido sus actividades en la cátedra de fisiopatología debido a un viaje introspectivo por motivos familiares a Europa, regresa a Caracas. Le ofrecieron la dirección del Instituto de Medicina Experimental y, corriendo todos los riesgos, no aceptó y renunció a la universidad. Y solo fue al ser derrocada la dictadura cuando el instituto volvió a ser dirigido de acuerdo a normas y criterios académicos y científicos progresistas. Como es conocido, el año 1958, en Venezuela, después del derrocamiento de la dictadura militar del general Pérez Jiménez, se producen cambios en todos los órdenes de la vida nacional. Dos de ellos fueron los de la educación superior y el campo científico, áreas muy relacionadas. Para entender con claridad el inicio de este cambio, tenemos que recordar al Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, que había sido creado en 1952 y estaba dirigido por dos de sus promotores, los doctores Marcel Roche y Francisco de Nance, prominentes médicos de ideas avanzadas. La Junta Cívico-Militar del nuevo gobierno le pidió a Roche y a de Venanzi dirigiesen respectivamente el rumbo del recién creado Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, y a la Universidad Central de Venezuela, UCB, que tenía una acentuada deficiencia académica y científica. Al respecto, Roche, en una crónica, comenta que para él le fue muy difícil tomar la decisión de aceptar la propuesta de dirigir al IVIC, porque la complejidad de ese instituto exigía dedicarle tiempo permanente y eso significaba el cierre del instituto de la Fundación Roche. De Venanzi también acepta el nombramiento propuesto después de analizar la compleja situación política nacional y su compromiso con el país. La finalización de actividades del Instituto Roche significaba cerrar una institución exitosa, producto del esfuerzo no solo de los dos, sino de profesionales, técnicos y personal administrativo que habían unido esfuerzos para su funcionamiento y a los cuales le debía solidaridad. Con sana y responsable intención ciudadana, Roche ofreció al personal posibilidades de trabajar en el IVIC y de Venance hizo lo propio para los interesados en ingresar a la UCB, y cada quien decidiera de acuerdo a su conveniencia. En mi caso particular, el doctor Roche reconoció mi trabajo y comportamiento en el instituto, por lo cual estaba satisfecho. Y me aclaró
que no me ofrecía caro en el IBI porque estaba en conocimiento que de Venanzi tenía una propuesta para mí y en cosas de poco tiempo hablarán al respecto. Sus múltiples ocupaciones posiblemente se lo han impedido. En efecto, el doctor de Venanzi me comentó su interés de instalar un laboratorio en la cátedra de Patología General y Fisiopatología, ubicada en el Instituto de Medicina Experimental, a fin de continuar sus investigaciones y por lo cual deseaba contar con mi presencia para dirigir lo relacionado con su funcionamiento. Por las funciones del rector, la jefatura de la cátedra y otras actividades le iban a ocupar gran parte de su tiempo. Por lo demás, vamos a estar cerca, hablaremos sobre proyectos y a usted le corresponde tenerme informado. Estaremos en contacto cuando fuese necesario. Recuerdo su sonrisa al insinuar que el rendimiento logrado en el Instituto de Investigaciones Médicas, 4 publicaciones en menos de 3 años, lo superaremos. Yo tenía planes para trabajar en Valencia, mi ciudad de origen, donde mi familia me esperaba, pero su insistencia y desbordado optimismo me convencieron. A los pocos días volvimos a conversar. Me informó que había solicitado mi nombramiento a partir del 1 de abril. Para entonces yo tenía 26 años de edad. Le comenté mi sorpresa que una persona pudiera simultáneamente ejercer con eficacia las funciones de rector de la UCB, ser jefe y dar clases en las cátedras de Patología General y Fisiopatología de las facultades de Medicina y Odontología, dirigir al Instituto de Medicina Experimental, realizar asistencia médica y proyectar investigación científica. Para aclarar esta impresión, le expresé que la inteligencia, el talento y los estudios eran determinantes y yo estaba consciente que él los tenía en cantidad apreciable, pero que según mi parecer no era suficiente, debía haber otros elementos. Me explicó que la buena utilización del tiempo, la organización mental, la disposición y buena memoria lo ayudaban a cumplir con tantos compromisos. Y añadió, con una sola vez que lea, retengo por mucho tiempo la lectura, muy pocas veces releo. Eso es importante. Además, trato de no perder tiempo en cosas intranscendentes. Mi vicio, en el buen sentido de la palabra, son leer, pensar y trabajar. Todo lo comprobé al verlo actuar con eficiencia durante tantos años. Como cosa curiosa, al conversar miraba con frecuencia el reloj. Para entender bien el esfuerzo que hacía el doctor de Venanzi, había que considerar que su carrera académica y científica la comenzó siendo estudiante de medicina en la cátedra de fisiología como profesor preparador de las prácticas de laboratorio y la publicación de un trabajo de investigación en 1940, ganador del concurso Luis Racetti. Profesor de la cátedra de fisiología desde 1943, jefe de la cátedra de patología general y fisiopatología desde 1945, al jubilarse el doctor Rafael Lorenzo Araujo, fue secretario del Instituto 1946-1947 y jefe del Departamento de Investigación en 1948-1951. Jefaturas interrumpidas por la intervención de la universidad. Actuaciones que lo relacionaban profesional y sentimentalmente con la vida universitaria y que para ese momento yo no estaba enterado. Tiempo después, al verlo acosado por sus quebrantos de salud y tantos compromisos, le sugerí que dejara la dirección del Instituto de Medicina Experimental y me respondió que, abro comillas, eso tiene fecha prevista para cuando regrese el doctor Humberto García Rocha de su compromiso docente en Canadá, cierro comillas, porque él merece ser el director y si dejo el cargo libre hay interesados para ocuparlo.
Al regresar García Rocha, le entrego la dirección del instituto, quiero hacer justicia y para mí es lo más conveniente para el instituto. Yo pensaba cumplir el compromiso de trabajo durante el tiempo de su rectorado y él pudiera dedicarse a su laboratorio de investigación, pero los resultados obtenidos consolidaron el acuerdo que se prolongó hasta su muerte en 1987. Una demostración de su satisfacción por los resultados y ante una insinuación mía de jubilarse debido a su quebranto de salud, a manera de complacerme, confesó que se jubilaría en la misma fecha que yo lo hiciera, haciendo la salvedad de manera jocosa que firmaría mi solicitud de jubilación si yo le aceptaba un contrato de trabajo para continuar las investigaciones. Le contesté que contara con mi presencia hasta que Dios lo dispusiera. De Venanzi era muy exigente con el cumplimiento de los horarios y todo lo relacionado a fin de lograr lo planificado. Él se exigía a sí mismo, daba el ejemplo. Durante su rectorado llegaba a la cátedra a las 6 de la mañana para atender lo concerniente a la actividad docente y administrativa. Permanecía en el instituto hasta las 8. Luego se dirigía al rectorado para cumplir las funciones de rector. Al concluir su rectorado, normalizó su horario de trabajo, dictaba las clases de los temas que le eran asignados y asistía a las clases dictadas por los otros profesores de la cátedra. El doctor de Venanzi, desde estudiante, se identificó con el instituto. Sus investigaciones son de fácil comprobación al revisar los anales de medicina experimental, donde aparecen sus publicaciones en revistas especializadas. Su primera publicación en revista extranjera la hizo en Science en 1947. Con el apoyo logístico y económico de la autoridad universitaria de entonces, organizó un equipo integrado por profesores y técnicos que llamó Misión Universitaria con el fin de investigar el bocio endémico en poblaciones afectadas por esta enfermedad. Realizó un viaje a la mesa de Nujaque, en el estado de Trujillo, para conocer de cerca causas y otros detalles de interés en la población afectada por esta enfermedad. Investigación interrumpida al ser intervenida en la Universidad Central de Venezuela por el gobierno nacional. Años después, con el patrocinio del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, la valiosa participación del Marcel Roche y de valiosos colaboradores, terminó y publicó los resultados que concluyeron para que el Instituto de Fundación Roche obtuviera el Premio Nacional de Ciencias en 1954. Una vez derrocada la dictadura desde la dirección del instituto, le dio todo su apoyo a la biblioteca, adquiriendo libros actualizados, incrementó de suscripción de revistas científicas, aumentó el personal, amplió sus funciones y el horario de atención hasta las 10 de la noche de lunes a sábado para facilitar a los interesados utilizar su servicio. Reactivó el Departamento de Ciencias Fisiológicas creado por el profesor Pizuñel y fue su jefe durante muchos años. Además, dio apoyo sustancial por el buen funcionamiento del bioterio y la perrera. Hizo remodelaciones e innovaciones de importancia en el instituto. Creó varios talleres. Para el de micromecánica, contrató a un técnico de origen suizo, Ernesto Pfister, experto en esa especialidad, recomendado por su capacidad técnica. Lo trajo del IBIC y lo dotó de las herramientas necesarias. Igualmente, aplicó para la electrónica. Designó a un técnico venezolano especializado en Estados Unidos, José Luis Méndez Martínez, y le facilitó lo solicitado. Para el departamento de fotografía, contrató a un fotógrafo profesional, Rafael Pérez Hermoso, y lo dotó de equipos para diapositivas y lo relacionado de la fotografía con la docencia e investigación. Activó el taller de carpintería que existía, pero inactivo.
lo dotó del personal y herramientas requeridas. Para la docencia e investigación de su cátedra, incorporó a valiosos profesionales que merecen ser recordados: Jorge Vera Escobar, Eduardo Col García, Virgilio Bosch Román, Fuad Lechín, Enrique Pimentel Malaucena, Carlos Arriaza Plaza, Flor Vázquez de Barnola, Álvaro Martucci, Fortunato Rosa, Juan Francisco Pérez González, Andrés Octavio, Luis Ordóñez, Bolívar Pereira, Marcelo Alfonso, Italalipo de Bessenberg, Tulio Carneval y Salvatierra, Israel Posner, Alba de Trujillo, Carmen Díez Altares de Vicente, Regina de Huiquinque. A todos ellos le exigía cumplir tiempo completo y tener curso de posgrado o proporcionárselo. Al personal docente le exigía realizar investigación y al personal de investigación su participación en la docencia. Estableció realizar un seminario los sábados para charlas y lectura de separatas con asistencia obligatoria de los profesores. Contrató a un matemático, al profesor Martínez Barrio, para dictar clases y servir de consulta al personal docente y de investigación de la cátedra. Desde el punto de vista de requerimiento estructural, adecuó un espacio para temperatura fría que sirviera de cava. Años más tarde volvió a ser director del instituto con carácter interino al doctor García Rocha utilizar su año sabático. Mantuvo su interés de actualizar y mejorar el instituto, aunque no tuviera la responsabilidad directa de su dirección. Es por ello que sus buenas relaciones con el IBIC las utilizó a fin de facilitar, negociar e instalar un microscopio electrónico para el instituto y además preparar el recurso humano requerido para su funcionamiento. En 1980 creó la sección de investigaciones metabólicas y nutricionales del instituto, de la cual fue su jefe hasta su fallecimiento en 1987. Fue el propulsor, promotor y jefe del curso de posgrado de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Escuela Luis Racetti, con sede en el instituto. Muy a su pesar, no se cumplió su deseo de utilizar la azotea del instituto para sus actividades, incluyendo laboratorios de investigación, debido al traslado de la biblioteca a ese sitio. Decisión a la que se opuso por considerar que el presupuesto destinado para el funcionamiento de la biblioteca, responsabilidad que le correspondía cumplir al instituto, iba a ser insuficiente debido al incremento de los costos de los libros y a las suscripciones de la revista. Propuso que se le planteara a la Facultad de Medicina asumiera la responsabilidad de su funcionamiento y se identificara como biblioteca de la facultad. Sugirió plantearle a la situación a la autoridad universitaria para que construyeran una edificación adecuada. Recordó la existencia de un lugar apropiado y conveniente a la salida del túnel que separa el instituto con el hospital clínico, lo que facilitaría una mayor utilización de la biblioteca porque la acercaría a instituciones cercanas. Además, para fortalecer su propuesta, recordaba que el peso de los libros era muy grande y permanente, lo que podría afectar con el tiempo a la estructura del edificio. Por otra parte, la altura del lugar escogido iba a dificultar a lectores de edad avanzada o con molestias en las piernas para utilizar la biblioteca. Su propuesta fue desoída. Me comentó con preocupación que lo ocurrido iba a lamentarse en el futuro. Al despedirse y verlo caminar afectado por su padecimiento artrítico, me quedé pensando sobre su razonable propuesta y manifiesta preocupación. Me dije, se terminó la tradición del doctor de Venancio de ir a leer separatas recién llegadas a la biblioteca los días sábados después de terminado el seminario hasta en horas de la tarde. Ideó
y promovió la creación de la Asociación de Profesores para la Investigación Universitaria, APIO, la cual dirigió durante varios años. Siempre quiso relacionarla con el instituto y para lograrlo solicitó un espacio en el instituto para su sede, que no le fue fácil conseguir. Nos jubilamos en 1983. El laboratorio y los proyectos de investigación con todo su equipo humano pasaron a formar parte directa de la dirección del instituto. El deterioro de la salud era evidente y progresivo. Sin embargo, asistía al instituto con regularidad, cumpliendo con la parte experimental que era de su competencia. La víspera de ser internado en terapia intensiva, me invitó a su casa para comunicarme que estaba invadido por el cáncer y se abrió la pijama para enseñarme la invasión de petequias en todo su cuerpo. Me comentó con detalle sus proyectos de investigación y me sugirió aprovechar la época de lluvia. Se estaba iniciando septiembre para que llevara adelante la investigación sobre el síndrome parapléjico del ganado bovino correspondiente al invierno. Porque como era de mi conocimiento, el de verano lo había enviado para su publicación a la revista Interciencia. La publicación ocurrió después de su fallecimiento. Comunicarme sus planes de investigación le llevó largo tiempo. Entre tanto yo lo oía y a pesar de conocer su extraordinaria capacidad de trabajo, me asombré de su lucidez y estoicismo. No me percaté de que a lo mejor se trataba de una despedida. Al terminar su larga exposición, le comenté que para llevar adelante esas investigaciones debían ser conocidas por todo el equipo de investigación y debiera ser él quien se las diera a conocer para que les aclarara cualquier comentario o desacuerdo. Le dije, recuerde, doctor de Venanzi, que para conseguir muestras de costillas comparables a las de verano, tengo que hacer el mismo recorrido, ir a Ciudad Bolívar, Valle de la Pascua, Santa María de Ipire, Tucupido, Calabozo, Maracayo, Yaracuy, por lo cual tengo que alejarme del laboratorio. Me contestó que del instituto él se alejaría por un tiempo indeterminado y quedamos en que hablaría con los otros integrantes del equipo por vía telefónica. Llamada que no hizo, porque al día siguiente lo hospitalizaron en terapia intensiva. Terminada la conversación, me despedí demostrando optimismo, pero con mucha preocupación. No me imaginé que esa sería mi última conversación con el doctor de Venancio. Ante la lamentable desaparición física del doctor de Venancio, la doctora Malena Pulido me ofreció su laboratorio situado en la cátedra de fisiología y también sus conocimientos inmunológicos y de laboratorio para realizar esa última voluntad científica del doctor de Venancio. Compromiso cumplido gracias a la doctora Pulido, a la doctora Ítala de Bessenberg, directora del instituto, al CONICIT, que prolongó el proyecto, y al convenio interdisciplinario MAC-PDVSA, dirigido por los doctores Claudio Chico y Tiburcio Linares. Convenio del que formamos parte por el interés del doctor de Venancio de cumplir su compromiso patriótico. En este sentido, me es satisfactorio recordar que cuando se hizo público la problemática económica que afectaba al país, producida por el síndrome parapléjico del ganado bovino en varias zonas ganaderas, el doctor de Venancio me comunicó suspender temporalmente el proyecto de investigación que en ese momento llevábamos adelante, para integrarnos al convenio interdisciplinario que había sido creado para conocer con certeza quién lo producía. Al preguntarle la razón de ese cambio, me aclaró que estaban en discusión varias hipótesis y una de ellas era la carencial, por lo cual, con los conocimientos y experiencia que tengo en ese campo,
Debo participar en la búsqueda de la solución, especialmente porque esos conocimientos y experiencias los he obtenido con la ayuda del país. Lo narrado es solo una síntesis de la actuación creativa e innovadora del doctor de Venanzi en las áreas académicas, científicas y administrativas relacionadas con el Instituto de Medicina Experimental. De un total de 85 publicaciones científicas, 75 como autor y 10 como coautor, 59 las realizó en el laboratorio del Instituto de Medicina Experimental. Al doctor de Venanzi le oí decir muchas veces que es preocupante que el rendimiento académico y científico del instituto dependa de la política imperante en el país y no sea producto del convencimiento de su importancia en atención al progreso, realidad que se evidencia y coincide con sus altos y bajos rendimientos. Por todo lo que significó Francisco de Venanzi en su momento y la trascendencia de sus logros, la feliz idea de la doctora Ita Lalipo de Bessenberg de identificar la jornada científica del Instituto de Medicina Experimental con el nombre Francisco de Venanzi tiene todo nuestro reconocimiento. Estoy seguro que así lo registrará la historia del instituto. Gracias por su atención.